Buenas tardes, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno estar juntos, adorando a Dios, orando juntos y también escuchando palabra de Él. Es importante sentir la presencia de Dios en comunidad. Algunos piensan que el camino espiritual lo podemos hacer solos, pero para el crecimiento necesitamos a las otras personas. Necesitamos estar juntos. Y cuando estamos juntos, la presencia de Dios se manifiesta de una forma distinta. Entonces eso es lo que nosotros queremos experimentar aquí, todos juntos. Y todos de alguna manera como hermanos, siguiendo y escuchando la voluntad de Dios. Amén. Así que sean bienvenidos a este lugar. Imagino que muchos de ustedes vienen o están terminando sus vacaciones, algunos comienzan ya mañana o en esta semana de nuevo todo lo que significan las labores, algunos no se han podido tomar descanso para nada porque ya me están haciendo señas por ahí, porque o son independientes, pero que el Señor les dé descanso a todos, ¿no es cierto? Eso es importante descansar, pero descansar sobre todo espiritualmente. Así que el Señor les bendiga. El próximo domingo también estaremos iniciando una nueva serie de estudios. Hoy día estamos terminando la primera epístola, como si ustedes se fijaron, del apóstol Juan. ¿Se acuerdan que la hemos estado estudiando todo este verano? Y para marzo y abril, les adelanto, un spoiler, vamos a estar estudiando la palabra de Dios, en el sentido de enseñanza, de qué es la palabra de Dios, cómo Dios nos habla, cómo se manifiesta Él, Jesús como la palabra viva, y vamos a volver a repasar esa enseñanza que está central dentro de nuestra doctrina, decimos nosotros, dentro de la enseñanza que es la enseñanza sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. En un momento tan importante de nuestra vida, tomando el contexto social también. Así que les invitamos a que nos sigan, a que se nos unan a los grupos pequeños, porque vamos a estar estudiando también esos temas en los grupos pequeños, en los hogares. Contáctense con el pastor Marcelo Galcaño, si no está en un grupo pequeño, o si el Señor está colocando abrir un grupo pequeño en su hogar, les pedimos también que lo hagan, porque necesitamos también estudiar la palabra juntos, acompañarnos, orar unos por otros y tener comunión juntos. Así que vamos al tema de hoy. Y según lo que leíamos, ¿se acuerdan? En el texto largo, pareciera que como que Juan cambia de un tema a otro y después nos habla de otro y de otro. Y yo cuando las primeras veces que leí, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, primeras veces que leí la primera epístola de Juan, es como si Juan pasara de un tema a otro y a otro y a otro, y a veces yo personalmente le encontraba poca conexión. Pero fíjense que con el tiempo, cuando uno va leyendo y leyendo las cartas o leyendo los evangelios, le llamamos a eso, que sigan meditando en la palabra del Señor, uno se va dando cuenta que hay uniones, hay temas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, si hacemos un repaso de los temas que vimos durante este verano, fue, por ejemplo, el tema del amor de Dios. ¿Quién es Dios? Recuerden que una de sus características y atributos es que Dios es amor. Pero ese amor no se tiene que vivir, no es de palabra, solamente de palabras, sino también de acción, ¿se acuerdan? Entonces, ¿y cómo lo hacíamos? Tenemos que, para amar a Dios, amar al prójimo y también obedecer sus mandamientos. Y es más, Jesucristo es el Hijo de Dios que viene al mundo a revelarnos a Dios. Tanto así que Juan en los capítulos anteriores dijo, y si ustedes permanecen en Él, o sea, si permanecemos en Él y decimos que permanecemos en Él, tenemos que vivir como Él vivió. Y ahí sonamos todos, ¿sí o no? Tenemos que vivir como Él vivió. Y fíjense que así hay otros temas, por ejemplo, la confesión de pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
nos advierte sobre los ídolos, sobre los falsos dioses, aléjense del mal, y así sucesivamente. Y fíjense que en esta última, llamémosla así, conclusión, Juan nos vuelve a recordar algunos temas importantes. Y nosotros vamos a ver 3 al menos. El primero tiene que ver con la comunión y relación con Dios, que es a través de la oración. Lo importante de la oración. Segundo tema, la vida en comunidad. La vida en comunidad es importante, incluso para desafiarnos nosotros mismos con respecto a las conductas. Por ejemplo, en este caso es el pecado. Dice, si uno ve que alguien está cometiendo algún pecado, ore por él. No lo pele, ¿no es cierto? No copuche con otro. Ore por él. Y después finalmente en el tercer punto, en la tercera sección, tiene que ver con el Dios verdadero, Jesucristo. Así que vamos a ver esos 3 temas y ver qué podemos sacar de esto, porque también tiene que ver, si ustedes se fijan, con los temas que ya habíamos tratado en toda la carta. Primero, vamos a releer los versículos del 13 al 15 y dice así, van a ser proyectados ahí. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Fíjense que lo primero que nos centra este pasaje nuevamente es en Jesús como el que da la vida eterna. La semana pasada recuerden que decíamos que muchas veces nosotros estamos dando vuelta en el aquí y en el ahora, ¿sí o no? Este momento, y parece que nos jugamos toda la vida, todos nuestros esfuerzos en este momento, y en este momento tengo que ser exitoso, en este momento tengo que surgir, y parece que todo se nos fuera aquí. Pero fíjense que la Biblia siempre nos da una perspectiva eterna, una perspectiva que va hacia el futuro. Todos nosotros vamos a pasar por esta tierra. Todos nosotros en algún momento nos vamos a enfrentar a la muerte. Pero nosotros creemos que si creemos en el Hijo de Dios, que vino al mundo a reconciliarnos con el Padre, tenemos vida eterna y por lo tanto estaremos en su presencia. ¿Amén? Esa es la perspectiva que tenemos que ver. Y creemos también que Jesús viene de nuevo. ¿Sí o no? A veces nosotros decimos, Señor, ven, por favor, apúrate y ven antes, ven rápido. Pero nosotros creemos que Jesús viene de nuevo. ¿Amén? Entonces, y viene a restaurar todas las cosas, a cambiarlas, a ponerlas, digamos, a lo así, viene Él a ordenar la casa de nuevo, como era el plan original, a ordenar de nuevo la casa. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que tenemos una relación con Dios y a través de esa relación oramos y pedimos según su voluntad y Él nos responde como un padre que le responde a sus hijos. A veces las respuestas, y todos hemos pasado por esto, son inmediatamente que sí. Amén, ¿o no? Uno ora y al día siguiente el Señor abre puertas y hace un milagro en la semana. Otras veces, todos hemos pasado por esto, nos dice que no, porque el Señor también dice que no. Amén, ¿o no? Oye, ¿ustedes le dan gracias al Señor por los no? ¿Por sus no? Amén, ¿o no? Como Él tiene la película completa, sabe lo que es mejor para nosotros. Todos los padres saben en algún momento que a los hijos hay que decirles que no. ¿Sí o no? Y hay veces a los hijos hay que decirles que no, para poder educarlos, formarlos. Y Dios, como es un Padre perfecto, entonces a veces nos dice que no. Y tercero, a veces nos dice espera. Yo no sé cuál de ustedes
para ustedes la oración más difícil, pero para mí o la respuesta, perdón, más difícil, pero para mí la más difícil es espera. Como uno quiere las cosas así al tiro, el espera es más difícil. Pero ¿saben que la espera forma? La espera forma el carácter, eso dice la Biblia. Forma en carácter, forma en paciencia, forma en fe, forma en fidelidad a Dios. Él nos prueba la fe ahí en la espera, porque sabemos que no hemos recibido, pero aún así mantenemos nuestra fe en Dios, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él va a responder en algún momento, que Él tiene todo bajo su control. Y seguimos creyendo porfiadamente eso, que Dios es bueno. ¿Amén o no? A veces es difícil en la prueba decir y declarar con nuestros labios que Dios es bueno, no es fácil. Pero seguimos diciendo que Dios es bueno, seguimos diciendo que Dios es fiel y seguimos buscándole con nuestro corazón. ¿Amén? Pero esta oración, fíjense que obviamente todos oramos durante el día, en la mañana a veces, para los alimentos, a veces no oramos. Me refiero a que algunas personas dicen, gracias por los alimentos, amén. Pero es como que bien rapidita la oración. Pero fíjense que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener esa relación profunda con Dios. Hay momentos en la vida que como que sentimos a Dios un poco más alejado, pero lo importante es cultivar esa oración diaria, constante, desde la mañana hasta el anochecer. Saber que Él está con ustedes, hermanos, hermanas, cuando están en los estudios. Ustedes sabían que Dios está ahí con ustedes, ¿no es cierto? Los que estudian, en el trabajo. A veces nos enojamos con los colegas, con el jefe alguno, pero saber que Dios está ahí y que podemos orar inclusive en el trabajo, a Él, en la familia, en diferentes lugares, sabemos que Dios está presente. Pero saben que hay una oración que es mucho más profunda, que es la oración que tiene que ver con esas conversaciones profundas que tenemos con el Señor. Esas se dan, ojalá se dieran todos los días, pero a veces pasa tiempo y no tenemos esas conversaciones profundas con el Señor. ¿Quién ha tenido esas conversaciones profundas con el Señor? Es como si uno pasara, estos los que trabajan espiritualidad dicen eso, es como que si uno pasara un umbral a encontrarse con Dios. Es como ese Moisés que se fue a la montaña y se encontró con esa presencia poderosa de Dios. Es como Jesús que se fue al desierto también a tener comunión con su Padre, o se levantaba en las mañanas para orar con Él y saber cuál era la voluntad de Dios. Todos hemos tenido conversaciones con parientes, ¿no es cierto?, con su cónyuge o quien sea, de la familia, amigos. Y hay conversaciones que son bien superficiales, ¿o no? Que son como del día a día, cómo está esto otro, para coordinar algo. Pero hay conversaciones que uno tiene que son muy profundas, ¿o no? De esas conversaciones estoy hablando, de esas conversaciones que tenemos profundamente. Y con Dios, como es una relación, también se puede tener esas conversaciones. Es como esa cosa que uno dice, yo sé que en este momento el Señor estuvo de una manera especial presente aquí. De una manera especial. No como todos los días, sino de una manera especial y se manifestó. Busquemos esa presencia de Dios. Fíjense que si buscáramos como iglesia esa presencia de Dios, seríamos una iglesia distinta. Estar en esa comunión profunda con el Señor, pero profunda, de saber que Él se manifiesta con poder en medio de nosotros. ¿Queremos esa relación con Dios o no? Les pregunto, porque para eso hay que buscarla. Bueno, una de las cosas que queremos hacer para comenzar marzo, y por eso se invitaba a la oración, es orar. Oremos juntos. Va a ser por Zoom porque hay muchas personas que nos decían que no podían venir tan temprano, a las 6:30. Entonces vamos a hacer, pero por Zoom a veces conectarse media hora de oración es más fácil. Entonces lo vamos a hacer y les pedimos que se conecten.
porque vamos a orar durante una semana, 7 días de oración. 7 días de oración, una semana de oración. De 6:30 a 7 de la mañana, por Zoom. Así que vamos a orar juntos como iglesia, en donde estemos, pero cada uno orando al Señor y busquemos esa presencia del Señor poderosa, donde sabemos que Él se manifiesta de una forma distinta. ¿Amén? ¿Se comprometen o no a estar? Vamos a tener que contratar una cuenta de 500 personas para que estén todos juntos. Yo espero que estén todos juntos en ese momento. Esa es la comunión y relación que queremos tener con Dios. No una comunión superficial, no una comunión marcando el paso. La semana pasada ocupamos esa expresión, sino algo profundo, algo que nos nutra como hijos de Él. Segundo punto que quería destacar, la comunidad y la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual. Del versículo 16 en adelante dice lo siguiente: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado, no digo que se ore por él, toda maldad es pecado, pero hay un pecado que no lleva a la muerte. Ahí en el mismo texto se dicen varias cositas. Primero, la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual. A veces algunas personas dicen, no, si yo creo a mi manera, yo puedo crecer a mi manera, si yo estoy cerca del Señor. Pero fíjense que en comunidad es distinto. La iglesia es la comunidad de seguidores del Señor. Somos nosotros. A veces uno dice, voy a la iglesia. Por ejemplo, ustedes dijeron, ya vamos a la iglesia. ¿Y dónde vienen? A Sala con Rosas, ¿no es cierto? A las calles. Pero fíjense que este es el lugar donde nos reunimos y lo respetamos porque en nuestro templo el Señor nos regaló este lugar. Pero esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Por lo tanto, la iglesia va con usted donde está en su hogar. La iglesia debería estar ahí como una extensión de la iglesia. En su trabajo, en sus estudios, con sus amigos, en la vecindad. La iglesia va ahí porque usted mismo o usted misma es la iglesia. Ustedes son la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que le manifestamos. Y por eso es tan importante crecer juntos, porque solo es muy probable que yo crea que lo estoy haciendo regio, pero no lo estoy haciendo tan regio. Y fíjense, por eso el apóstol Juan les dice a esta iglesia, esta es una carta universal que se llama, por lo tanto está dirigida a varias iglesias, probablemente a las iglesias que él mismo pastoreó, por ejemplo en Éfesos, pero también en los alrededores. Empezó a hacer una carta después circular. Y él les dice, oye, si tú ves a un hermano cometer un pecado, ora por él. Po. Yo algunas veces, no estoy diciendo siempre, he preguntado eso. Cuando alguien me hace un comentario a alguien y yo le he preguntado, oye, ¿tú estás orando por esa persona? Algunos me dicen que sí, pero otros dicen que no. Entonces lo primero es siempre, oren por esas personas, oren primero por ellos para que el Señor toque sus corazones. Fíjense que el único que puede transformar el corazón humano es Jesús. Si no hay nadie más que pueda transformarnos desde adentro. Nosotros podemos cambiar conductas o hacer que alguien cambie una conducta si lo retamos, si le decimos que tienen que hacer esto. Pero el corazón no lo podemos cambiar nosotros. El único que puede cambiar el corazón es el Espíritu Santo. El único. La presencia de Cristo en las personas, en nosotros. Y nos puede transformar. Eso es lo que nosotros sabemos de la Biblia, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos la oración. Y no para que alguien, ya sabes que tú no importas, ya no te hablo más, sino al contrario, para que esa persona crezca. Así como también en algún momento yo mismo puedo ser desafiado por alguien, ¿o no?
Yo mismo, ustedes. Porque uno siempre piensa en el otro, pero ¿qué pasa de mí? Si alguien me desafía y me dice, oye, ¿sabes que tú tienes que mejorar esto? Tienes que cambiar esto. ¿Y qué le voy a decir? Puedo tomar una posición de orgullo, ¿no? Y decir, no, yo estoy bien, yo no cambio. Yo soy el pastor de la iglesia. ¿Por qué me vienes a decir tú eso a mí? O tomar una posición un poquito más humilde y reconocer mis errores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que esto va de ida, pero también va de vuelta. Y así crecemos. Pero tenemos que tener un corazón enseñable para eso. Y quería hacer una aclaración con respecto a lo que dice aquí del pecado que lleva a la muerte. Juan lo dice aquí y algunos preguntan, ¿y a qué se refiere ese pecado, el que lleva a la muerte? Porque hay pecado que no lleva a la muerte. El pecado que lleva a la muerte, algunos han dicho que tiene que ver con lo que dice Jesús acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos han dicho eso. Por ejemplo, cuando los fariseos acusaron de Jesús de estar haciendo la obra de Satanás. Imagínense, el Hijo de Dios haciendo la obra de Satanás, confundiéndolo todo, llamándole a lo bueno, llamándole malo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tiene que ver con torcer la verdad, con inclusive acusar a Jesús de hacer lo malo. En este caso puede ser eso, pero puede ser muchas cosas más. Es la rebeldía consciente contra Dios, sobre todo hacia final del primer siglo, donde habían personas que estaban enseñando otras cosas, y era la rebeldía contra las enseñanzas de Jesús. Era hacer el mal, derechamente hacer el mal. Y mantenerse ahí, yo estoy bien. Donde yo no recibo a los hermanos, yo no recibo a los misioneros, no soy hospitalario. ¿Se acuerdan que después Juan también en otras cartas los va a decir? Porque lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido es siempre estar dispuestos a compartir con los demás. En este caso habían personas que simplemente buscaban hacer el mal. Entonces, de eso es lo que está hablando Juan. Está hablando de el empecinamiento en hacer el mal, conscientemente. Uno no puede orar por eso, ¿no es cierto? Uno puede pedir que una persona cambie, pero uno no puede pedir, Señor, mantenga a esa persona en lo que está haciendo, pero sí en la transformación. ¿Se fijan lo que estoy diciendo, no es cierto? Y eso es más o menos lo que Juan le está diciendo. Tengan cuidado, porque efectivamente el mal está entre nosotros. Uno a veces, yo creo que somos demasiado ingenuos y creemos que el mal no está entre nosotros, pero la verdad es que sí. Me refiero a nivel social. Y hay cosas que realmente son muy malas. Por ejemplo, nosotros vamos a volver a decir como iglesia, nosotros no estamos a favor de la guerra. No estamos a favor del terrorismo tampoco. Y pienso en los países que están en conflicto, Ucrania con Rusia, ahora Israel con Palestina. Nosotros no podemos estar a favor de las atrocidades que ocurren ahí. Y a veces si se hacen inclusive en nombre de Dios. No estamos de acuerdo con eso. Ni con el terrorismo, ni con la guerra. Porque al final los que pagan generalmente son los inocentes. Y déjenme decirle en ese sentido, solo quería, esto es un paréntesis, pero como declaración nuestra, nosotros decimos que el pueblo de Dios son los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, eso es lo que nos enseñó Jesús. El verdadero pueblo de Dios son los que están en Cristo Jesús. Finalmente, tenemos entonces el tema de la oración, tener una relación fuerte y profunda con el Señor. Segundo punto, tenemos el tema de el crecimiento en comunidad. Participen, por favor, participen de la comunidad, crezcamos en comunidad. Queremos ser
una familia, aunque algunos dicen que ya somos una familia, pero la verdad es que estamos creciendo a ser una mejor familia en Cristo. Y les queremos decir que participen, por favor, crezcan con nosotros, únanse, acepten al Señor como su Señor y Salvador de la vida, bautícense. Vamos a empezar a nuevos estudios y talleres sobre bautismo ahora en marzo, así que comuníquenos los que están sintiendo del Señor que tienen que bautizarse, bautícense. Pero ahora queremos hablar finalmente del Dios verdadero, o del verdadero, como se dice en los versículos en tercer lugar de lo que dice Juan. Fíjense que hoy día parece que la sociedad dice que todo es relativo. Se ocupan palabras como todo es líquido, dice. Es como que fluye de aquí para allá. No hay una verdad, llamémoslo así, absoluta. En cierta medida hay lo que se llama el posmodernismo. No sé si han escuchado esa palabrita. El posmodernismo tiene que ver con una corriente cultural y social que señala que todo es relativo o que todo vale. De hecho, hay un filósofo por ahí que dice eso específicamente, todo vale. Entonces, claro, no hay esencia, no hay algo que me pueda definir inclusive, sino que yo puedo hacer lo que quiero y me defino a mí mismo. Yo me defino a mí. Tú no tengo por qué seguir los parámetros sociales, los culturales, porque no existe nada verdadero absolutamente. Pero fíjense que aquí en los pasajes que vamos a leer, que está del 18 en adelante al 20, dice así: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y termina con el versículo 21 diciendo: queridos hijos, apártense de los ídolos. Fíjense que aquí hay tres sabemos. Y después yo los voy a repetir, pero es importante que haga dos comentarios antes. Primero, sobre el aprendizaje. Quiero que ustedes más o menos entendamos lo mismo por lo que significa aprender. Primero, al aprender para nosotros es integral. No tiene que ver solo con lo intelectual, aprender cosas intelectualmente, saberlas, sino que es integral. En el caso de la Biblia es transformación completa de la vida, bajo la guía de Jesús. Él transforma nuestras vidas, porque la presencia de Dios está con nosotros en nuestros corazones. Eso es lo primero, importante, ¿no? Que es integral, nos transforma todo lo que somos, completamente. No solo la mente, aunque también la mente, pensamos de forma distinta, pero es completo. Segundo, para aprender necesitamos reconocer que no sabemos. Ese es un buen punto. Para aprender, primero tenemos que reconocer que no sabemos. Porque si yo me las sé todas, entonces no necesito aprender nada. No, si ustedes no tienen nada que enseñarme a mí, porque yo ya lo aprendí todo. Yo ya lo sé todo. Entonces lo primero es humildad, ¿no es cierto? En el aprendizaje es reconocer que hay cosas que no sé. Y en nuestra sociedad es complejo eso, porque parece que todos afirmaran saber cosas. Y yo tengo que parecer que sé de la Biblia más que mis hermanos o mis hermanas. O tengo que saber más cosas para destacarme sobre los demás. Porque fíjense que ese es el modelo social. Yo tengo que saber y ser mejor que todos los demás. Pero para aprender hay que ser humilde. Jesús lo dijo así: el que se exalta a sí mismo será humillado. Y el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Se fijan que es al revés? La lógica de Jesús es al revés. Tercero, quería decir un tema general sobre el aprendizaje. El aprendizaje siempre es un proceso que toma tiempo.
Nosotros queremos cosas instantáneas, pero el aprendizaje toma tiempo. Por eso que a veces el Señor está trabajando con nosotros en nuestro carácter y se demora a veces en nuestras formas de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, de desear, y se toma su tiempo. Iba a decir una broma, pero no. ¿La digo o no la digo? Iba a decir que somos como el vino. Se me ocurrió ahora, no la tenía preparada. Entre más viejo mejor, dicen algunos. No. Pero en el sentido de que se supone que vamos creciendo y se supone que tenemos que ser cada vez más parecidos a Jesús. Él es nuestro modelo. Si decimos que permanecemos en Él y estamos unidos a Él, tenemos que andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. Y eso se logra con el tiempo, se logra con la experiencia, se logra con la relación con Él. Y ir madurando. Si nos mantenemos igual en un periodo de tiempo, tenemos que preocuparnos, porque significa que no estamos cambiando. No estamos haciendo lo que Jesús quiere, que es que crezcamos, que aprendamos. Y en ese sentido, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Porque fíjense que en el pasaje hay 3 sabemos, pero para saber hay que aprender, ¿o no? 3 sabemos. Primer saber, sabemos que está en el versículo 18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Primer sabemos. ¿Sabemos eso? Que el que ha nacido de Dios no está en pecado porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y podemos acercarnos a Él y Él nos reconcilia, nos limpia y nos transforma. ¿Significa que cometemos pecado a veces? Sí, pero tenemos que seguir transformando, tenemos que seguir confesando, cambiando. Pero ya no estamos en el pecado, sino que estamos en Cristo. ¿Se fijan la diferencia? Y la segunda parte del versículo, que esta tiene que llamarnos mucho la atención, porque dice, Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Esta es la razón por la cual nosotros afirmamos que no puede haber posesiones demoníacas a un cristiano. Esta es la base bíblica, para que ustedes sepan. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Quería clarificar eso porque a veces se piensa que sí, eso puede pasar, pero no, según lo que dice la Biblia. Segundo, sabemos, 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que somos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, ¿ustedes saben eso? ¿Lo viven? No solo intelectualmente, sino de acción. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Yo sé que el Señor está conmigo. Vivir como hijo. No vivir como alguien allegado en la casa, como una especie de sirviente, sino como hijo, realmente hija. ¿Se fijan que es un tema de vida? No solamente de saberlo en nuestra mente, sino que vivirlo. Sabemos que somos hijos de Dios. Tenemos que saber eso y afirmarlo. Y si no, hay que trabajar sobre ese punto, orar más y saber, Señor, ¿cómo puedo yo vivir realmente como hijo o hija tuya? ¿Cómo puedo vivirlo realmente desde el corazón? Y dice en la segunda parte del versículo, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y yo quería hacer una aclaración ahí, porque algunos piensan, alguien me dijo eso hace años atrás, me dijo que parece que el mundo completo está físicamente dominado por el maligno. Pero fíjense que eso no es así, porque Jesús triunfó en la cruz, ¿se acuerdan, no? Resucitó al tercer día.
Y Él mismo le dijo a los discípulos, ¿qué es lo que les dijo? Toda potestad se me ha dado en el cielo y sobre la tierra. Él es el Señor. Él es el Señor sobre todo. Aquí lo que se refiere a mundo no son lugares físicos. Aquí lo que se refiere es a personas, valores, creencias que se apartan de Dios. Ahí efectivamente reina el maligno. Grupos, pero son personas, porque ¿quién? Pero no necesariamente físicos, aunque a veces obviamente ocupamos lugares físicos, pero el punto es que el mundo se refiere a un conjunto de valores, de creencias que se apartan de Dios. Eso es el mundo. No es un lugar necesariamente, como digo, físico. Porque si no, cuando Jesús dijo, porque de tal manera, en el mismo Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. En ese caso, el mundo es la humanidad, porque tanto Dios amó a la humanidad, para que se acerquen a Él. Así que veamos la protección del Señor en cada lugar donde estamos, sabiendo que efectivamente en algunos lugares o en algunas personas, me refiero, reina el maligno, lamentablemente, pero nosotros seguimos predicando a Jesús, que es vida, que transforma vidas, que podemos pasar de un mundo de la oscuridad a la luz, y que ese es nuestro trabajo, seguir predicando y viviendo el reino de Dios, a Jesucristo mismo, el Rey. Y 20, para ir cerrando, también sabemos que también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Nosotros sí creemos en una verdad. Jesús mismo lo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos un Dios verdadero y seguiremos proclamando la verdad, pero no una verdad intelectual, sino una persona, la persona de Jesucristo. Y para nosotros la persona de Jesucristo es el Dios verdadero. El que puede transformar las realidades, al que podemos pedirle que transforme personas, al que podemos pedirle que transforme familia, al que podemos pedirle que Él transforme nuestras propias vidas, que nos dé visión, que nos revele el plan que tiene para nuestras vidas, que nos revele su voluntad. Pero nosotros sí creemos en la verdad, y la verdad es una persona, la persona de Jesucristo. Amén. En un mundo que es relativo, en un mundo, una sociedad donde maneja un paradigma que es todo vale, nosotros creemos que no es así, que lo que vale es lo que nos enseña y nos ha mostrado y nos sigue mostrando Jesucristo. Es nuestra postura. Nuestra postura es Jesucristo. Amén. Y por eso le llamamos que se vuelvan a Él, porque Él les puede dar una vida nueva, que se vuelvan a Él porque les puede dar una vida completamente transformada, con esperanza, una vida con propósito, una vida que le honra a Él, una vida también con propósito de llevar esta esperanza y fe a otras personas que lo necesitan, que no se quede solo para nosotros, porque este mensaje no se puede quedar solo con nosotros, sino tenemos que compartirlo. Amén. Y eso es una vida con propósito. Saber que puedo vivir tranquilamente en mi hogar, sabiendo que en mi hogar se honra y se glorifica al Señor. Amén. Y finalmente un consejo, solo como conclusión. Como dice el apóstol Juan: queridos hijos, apártense de los ídolos.
Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esa frase con las anteriores? Si estamos hablando del Dios verdadero, también existe la advertencia, pueden haber dioses que no son los verdaderos, que son ídolos. Tengamos cuidado con los ídolos que nosotros levantamos en nuestras cabezas, en nuestros corazones, que no necesariamente son físicos, con prioridades que ponemos sobre Dios. Coloquemos, en el fondo lo que está diciendo es, coloquemos a Jesús en el centro. Cuídense de los ídolos, para la gloria de Él. ¿Oramos? Tengamos una oración para cerrar.